¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un placer saludarles nuevamente para compartir informaciones y novedades a través de DM Todo Fútbol. Un gusto, un placer en este día lunes empezar la semana con novedades, con informaciones, particularmente en el ámbito internacional. Estábamos pendientes de lo que iba a ser el sorteo de las llaves en la Champions League. Sí, hay grandes compromisos, ¿ah? Grandes cotejos. No creo que se encuentre tan contento con el rival que le tocó al Barcelona. Los hinchas del elenco culé, ¿ah? Estarán preocupados más que todo, yo diría, porque los españoles, tanto el Real Madrid como el Barcelona, no atraviesan un gran momento futbolístico. Eso no significa que dejen de ser grandes y que son protagonistas a nivel europeo, pero en esta temporada han tenido muchos altibajos, ¿ah? Muchos altibajos, y por ello la tabla de ubicaciones en la Liga Española se ve reflejada, ¿no? No son los eternos punteros como siempre ocurre. Así es que vamos a ver qué nos depara estos cruces de la Champions League, que será el próximo año. Uno piensa y dice el próximo año como que estuviéramos hablando desde cuántos y cuántos meses. Estamos a días nomás ya de que se acabe este 2020, que quedará marcado para la historia, quedará totalmente marcado para la historia. A nivel local, pocas novedades, más se comenta de lo que se va a jugar entre el día miércoles y jueves, que son la penúltima fecha y la última fecha que se juega en esta semana. El descenso del Nacional, que prácticamente lo dicen es un hecho, hay que verlo, hay que seguir para los hinchas del Nacional orando, rezando para todos los santos, hay que poner velitas, y la final que todavía no se sabe, ¿hay o no hay final? Bueno, hay muchas cosas que compartir con el señor David Mantilla, a quien le estamos dando la cordial bienvenida, con nuevo look a propósito, señor Mantilla. Se quitó ¿cuántos? 10, 15 años de encima. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Pato? Saludo cordial para todos quienes nos siguen en DM Todo Fútbol. Bueno, intentando cambiar un poco ya en este fin de año, ya en este fin de año y pensando en lo que se viene en el año que esperemos sea mejor que este que está terminando. Como usted lo dice, pues hoy las novedades pasaron por el tema internacional. Hubo varias novedades con el tema del sorteo de la Champions, también el sorteo de la Europa League, y esta semana tendremos las definiciones de cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Así que habrá actividad en ese sentido en los torneos acá en esta parte del mundo. Eh, Como novedades dentro del plano local hay pocas. Obviamente el tema del campeonato se lleva la atención. Hoy hubo informaciones en torno a jugadores ecuatorianos que están militando en el exterior. Jugadores ecuatorianos que están pasando por el fútbol del exterior. Por ejemplo, Cruz Azul de México, que jugó la final y de forma realmente increíble la perdió ante el conjunto de Pumas después de haber ganado la ida 4-0. Indicó que Jonathan Borja no será renovado en su contrato. Termina el préstamo el jugador ecuatoriano y no va a ser renovado, así que habrá que ver cuál es el futuro del volante ecuatoriano. De seguro regresará acá al país. Y como suele suceder, vendrá como la gran figura, como la gran estrella, como refuerzo a cualquier equipo del fútbol ecuatoriano. Jugadores que fracasan en el exterior vienen como grandes figuras acá en nuestro país. ¿Y sabe dónde está el mayor problema, señor David Mantilla? Que quieren ganar lo que cobraban en el exterior, pues ese es el problema. Exacto. Le doy ejemplos a montones de esos jugadores que fracasan en el fútbol internacional y vienen acá al país a cobrar como que si estuvieran jugando en México, en Italia, en España. Sí, esos son los que vienen a inflar el mercado nuestro.
Sí, a generar crisis acá en nuestro fútbol. Hay que decirlo con claridad, señor Mantilla, no hay que callarse de estas situaciones. Y totalmente. si quiere le doy un par de nombres así rapidito. Billy Arce, uno, ¿sí o no? Sí, Fue llegó como, se a fue Liga como de Quito, regresó como llegó a Liga de Quito como un jugador supuestamente refuerzo y la verdad es que no ha sido mayor cosa en lo que va de la temporada. sí, 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 sí. Otro elemento, le doy así rapidito otro nombre. Cabezas, el de Melej. También Se fue a eh, Italia. se fue a Italia, estuvo en el Atalanta, no llegó a jugar muy pocos minutos y ahora que regresó a Emelec, yo también conocía que no es poco lo que está ganando el señor Cabezas en Emelec. Debe haber pedido lo que le pagaban en Italia, debe haber pedido como sueldo acá en el país. Sí, Como la gran figura. ¿Usted se acuerda del famoso Loco Cortés? claro. ¿Verdad? Y ellos regresan como grandes figuras y refuerzos para nuestro fútbol. Pero hay que ver qué hicieron en el exterior. Nada. Y el caso de Jonathan Borja es uno de los más, como digamos, de los casos de mayor fracaso en los últimos tiempos, porque miraba el análisis que hacía uno de los medios mexicanos justamente anunciando esta noticia. ¿Sabe cuántos minutos jugó Jonathan Borja en el Cruz Azul? Sumando todo, no ha de llegar ni a 45 minutos, ni a un medio tiempo. Llega a 45 minutos sumando todo lo que jugó. Un solo tiempo completo, Sumando, pero minutos, sumando minutos todo. de cada. Sí, sí. Y yo siempre cuando veo estas noticias me acuerdo de su famosa frase, señor David Mantilla. Fracasó con todo éxito, sabe decir usted, ¿no? Exactamente. Fracasó con todo el éxito, hay que decirlo. Jonathan Borja en el Cruz Azul se fue y futbolísticamente hablando, pues cayó notablemente. Bueno, La otra cara de la medalla, David, la otra cara de la medalla, perdón, es lo de Ángel Mena. obviamente, Se acaba de coronar campeón del fútbol mexicano. Ah, gran temporada de Ángel Mena con su equipo y se convirtió en la gran figura también de la selección nacional de fútbol. sí. Sí, Ahí hay que dar un doble mérito, ¿no? Uno, obviamente, por el nivel que venía teniendo Mena y que ratifica justamente, como lo dice usted, en el club de León de México. Y otra porque, a pesar de que no se llegaba a consolidar en la selección, pero Gustavo Alfaro en estos 4 partidos le encontró el puesto. claro. Mérito de Alfaro y también yo diría mérito de Ángel Mena, pues para responder a esa confianza del técnico. Claro. Él, él dijo, llegué, estoy en mi plena madurez futbolística. Me parece que sí, por ahí sí pasa. Ya no es de esos chicos que de pronto tienen la cabeza en otro lado. Ya me parece que los pies tienen bien puestos en la tierra, ¿ah? Bien centradito y Sí, y en buena hora. Lástima que no pudo terminar el cotejo del día de ayer. Salió lesionado, ¿no? Salió lesionado, pero toda la campaña y los goles que ha marcado para el León de México ha sido realmente sensacional de Ángel Mena. sí, y un jugador que vuelve al fútbol mexicano, retorna a ese país en donde ya se coronó campeón incluso, es Fidel Martínez. Finalmente, Fidel Martínez no le fue bien en el fútbol chino, donde se fue con Miller Bolaños. Usted recordará que se fue al Shanghai Shenhua, este equipo del fútbol chino. Jugó pocos minutos durante la temporada regular. Fidel Martínez igual entraba al cambio. Y el momento que el Shanghai Shenhua tuvo que jugar la Superliga Asiática, el torneo continental, tenía un límite máximo para inscribir extranjeros y lo dejaron fuera a Fidel Martínez. Entonces, no terminó la temporada jugando y se confirmó ya su vinculación nuevamente a los Xolos de Tijuana.
regresa y lo reciben con mucha alegría. ¿Ah? Veía los portales, las informaciones de el fútbol mexicano y los Cholos de Tijuana lo reciben con toda alegría, ¿ah? Con todo el entusiasmo y una esperanza más para que vuelva a brillar en el fútbol azteca. Me parece que hizo lo mejor. Es que a veces los verdes, los dólares, son más tentadores que el aspecto futbolístico, David. Y al menos ya en jugadores que están por encima de los 30 años, ellos deben estar pensando que esta es mi oportunidad, de esta ya no habrá otra. Entonces, el fútbol chino está pagando muy bien, pero también es difícil, ¿eh? La cultura, el idioma y todo, es muy complicado, es muy difícil adaptarse por esos lugares del mundo. Yo no sé si realmente lo, lo vieron, lo necesitaban a Fidel Martínez en el fútbol chino. No digo porque no tenga el nivel Fidel Martínez, ojo, sino porque, a ver, muchas veces los equipos tienen ciertas estructuras dentro de la parte táctica en donde un jugador puede encajar o no. Y las características de Fidel Martínez no son necesariamente para todos los sistemas. Entonces, por ahí es un jugador que no sé si encajaba en el cuadro chino, pero en México lo conocen, saben lo que es él. Ya como indicábamos, fue campeón, entonces esperemos que pueda recuperar el nivel y sobre todo volver a la selección en el próximo año, Pat. Ojalá que recobre el nivel y que eso genera mayor competitividad a nivel de jugadores que quieran vestir la casaquilla de la selección ecuatoriana de fútbol. O a veces también saben que por dónde pasa que los jugadores salen al fútbol internacional. Tienen buenos empresarios. Ah, sí. A veces los empresarios también le meten gato por liebre. Así como vienen jugadores a nuestro país, los empresarios traen jugadores y traen grandes paquetes acá a nuestro fútbol, así también pues, sucede. Los empresarios tienen buenos contactos y se llevan a los jugadores, porque el empresario también gana pues en esa transferencia, en ese traspaso. Obviamente, y ahora que usted toca este tema, me recuerda una situación que justamente se anunció en el mercado de pases del fútbol mexicano que ya está abierto, porque otro jugador ecuatoriano, que yo la verdad, le soy honesto, no lo conocía, ¿no? Se va a vincular a la primera división del fútbol mexicano. Estoy hablando de el Puebla de México, que es uno de los equipos, digamos, de tradición del fútbol de México, y estoy hablando del jugador Daniel Isaías Segura, jugador ecuatoriano de 21 años que militaba en el América de Quito. Pregunte a un hincha del América, no lo conoce. ¿No es cierto? O sea, Exacto. equipo prácticamente, yo diría hasta de segunda categoría, ¿ya? El América. ¿Vea? Y el empresario debe ver qué le pintaría al Puebla para que lo lleve al fútbol azteca. Para que los lleve. Así hay, así hay jugadores, ¿vea? Porque ahora mismo estaba mirando un jugador ecuatoriano en el Sporting Cristal de Exactamente. Perú. Washington, Yo no lo conocía. ¿Washington qué es? Washington ¿Corozo? no es el ex independiente. Sí, 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 sí. Es uno de los tantos jovencitos que han salido del Independiente, pero que no han triunfado en el mismo equipo, pero que para que tengan actividad van en busca de equipos, van en busca de tener actividad. Y lo veía jugando en el Sporting Cristal, y el Sporting Cristal no es un equipo de, de poca resonancia pues en el fútbol peruano. El Sporting Cristal conjuntamente con el Alianza me parece que son los más grandes del fútbol peruano. Sí, y junto con Universitario de Deportes, justamente, Washington Corozo marcó el gol o uno de los goles en el triunfo que tuvo Sporting Cristal en la semifinal del fútbol peruano, donde Cristal clasificó a la final, jugará la final ante Universitario de Deportes
y Washington Corozo está siendo titular en el equipo. Un gol, dos pases gol, y lo ponían como la figura, ¿eh? Y lo pusieron como la figura del compromiso, en buena hora. Vea, por ejemplo, muchachos así jóvenes, está bien que vayan al fútbol, pero a un fútbol así que en el que puedan figurar, pues en el que puedan triunfar, en el que puedan actuar. No van, van a Italia, van a Portugal, van a España, inexpertos y todo, y terminan fracasando. Yo creo que es paso a paso, o sea, paso a paso. De pronto del Sporting Cristal saltará, yo qué sé, al fútbol mexicano, o si tiene un buen empresario les llevarán a otro fútbol, a Argentina, lo que sea, pero ir paso a paso, porque si no van y se queman y regresan por las mismas a nuestro país. Sí, Por las mismas regresan a nuestro país. En buena hora, hay cosas buenas y cosas malas ya en este cierre de temporada con nuestros elementos que están en el fútbol internacional. así es, y dentro de los jugadores que están en el fútbol internacional y ya metiéndonos en este tema de los partidos que se van a jugar por los sorteos tanto de Europa League como de Champions, vamos a tener 3 jugadores ecuatorianos en estos torneos, en lo que se refiere a las llaves que se van a jugar en el mes de febrero. Empezando por la Europa League rápidamente, porque son 16 llaves, son 16avos de final. Indicar dentro de las llaves interesantes, por ejemplo, el Tottenham, el cuadro inglés, estará enfrentándose al Wolfsberger de Austria, una llave en donde el conjunto inglés parte como favorito sin ninguna duda, ¿no? Dinamo Kiev ante Brujas de Bélgica, una llave pareja, la veo yo, me parece Sí, que sí, pareja. Yo no le calificaría con otro término, es parejito eso. No creo que. Y si me pone a exigir ahí, le doy al Brujas, ¿ah? sí, por un poquito. Por un poquito, pero es parejo. Sí, 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 definitivamente. Y esta llave que se viene es una de las más atractivas de la Europa League. Real Sociedad ante Manchester United. Real Sociedad con el Manchester. A propósito, el Real Sociedad anda muy bien en el fútbol español, ¿ah? En el torneo local. Y Sí, el Manchester City, ¿qué le puedo decir? Ahí que voy por el rojo, yo siempre me inclino por los colores rojos. el Manchester United, exactamente. Benfica de Portugal se enfrentará al Arsenal en otra llave bastante interesante. El cuadro del Arsenal se lo conoce lo que es y el Benfica se reforzó bien esta temporada. Aquí también es una llave muy pareja. Me parece que se inclina un poquito para el fútbol inglés, ¿ah? Para el Arsenal. Puede ser un poquito, Sí, habrá que ver cómo llegan. pero no con tanta diferencia, ¿no? Sí, es por ahí un poco más para los ingleses. Una de las llaves donde hay un favorito claro, el Milan se enfrentará a la Estrella Roja de Belgrado. El cuadro italiano tiene una gran temporada en este 2020. Sí, anda muy bien. En este está el famoso Zlatan, ¿no? Exactamente. En el Milan. Sí, así es. Ve, a pesar de los años, sigue jugando y haciendo goles. Sí, anda muy bien el equipo 39, italiano. 39 primaveras. Deja nomás. Y como que ni ha pasado nada, sigue jugando. Así sí, así es, exactamente. Otro de los compromisos será el Rangers de Escocia enfrentando a una de las sorpresas, el Royal Antwerp de Bélgica. Este equipo que clasificó a la siguiente instancia como segundo de su grupo, pues se enfrenta al Rangers de Escocia. Desconocido, el rival del Rangers. Ahí por el nombre podríamos decir es el favorito, ¿no? Sí, el cuadro escocés por el nombre podría ser favorito, pero habrá que ver qué pasa, porque si se metió entre los clasificados de este equipo de Bélgica, pues debe tener lo suyo, ¿no? Slavia Praga se enfrentará al Leicester City de Inglaterra.
creo que aquí los ingleses son favoritos. Claro. Y eso que no estamos hablando de los grandes de Inglaterra. Estamos hablando de un equipo de segundo orden, pero sigue siendo favorito. Sí, definitivamente, ante un equipo como el Slavia Praga, que en Europa no es tampoco de los importantes. Una llave interesante y en donde va a estar un jugador ecuatoriano, el Salzburgo de Austria se enfrentará al Villarreal de España, donde está Pervis Estupiñán. Es el primer ecuatoriano que aparece que va a participar, ¿no es cierto? Pervis. Así es. Ojalá ojalá que le vaya bien. Va por Pervis primero y el Villarreal. ¿Ah? En este Villarreal que ha tenido paso, han pasado algunos jugadores ecuatorianos. Sí, 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 sí. El primero en llegar fue Antonio Valencia. exactamente. Estuvo Antonio Valencia y a ver si usted recuerda algún otro, porque sí han estado algunos ecuatorianos. A ver, Antonio Valencia, y no me parece que fue uno de los, ¿fue Clever Chalá? No recuerdo sinceramente, pero el Villarreal ha recibido jugadores. Y ahí estuvo también, pues, va, el número 10 de esa camiseta que tiene detrás suyo, ¿ah? Ah, sí, obviamente, El número 10 de hace una década atrás, ¿no? obviamente. Riquelme, Juan Román Riquelme estuvo exacto. Villarreal. Braga de Portugal se enfrentará a la Roma, un partido y una serie, mejor dicho, en donde la Roma parte como favorito, ¿no? Sí, sí, sí. La Roma va como favorito, ahí ampliamente favorito, diría yo. Otra de las llaves y también con presencia ecuatoriana será la que tenga el Krasnodar de Rusia, donde está Cristian Leonel Ramírez ante el Dinamo Zagreb de Croacia. Me parece que en este caso el Krasnodar de Rusia, pese a no ser un equipo de los grandes, pero parte con cierto favoritismo. Cierto favoritismo, sí, y también Cristian Leonel Ramírez tiene la titularidad, ¿no? Anda jugando de titular en este compromiso. Bueno, se consolidó en Europa. Por ejemplo, ese es uno de los jugadores que salió jovencito también de acá del fútbol ecuatoriano, pero que a base de esfuerzo, porque no es que llegó y triunfó de entrada, ¿ah? Las pasó mal en Europa. Sí, sí, sí. Las pasó mal en Europa, pero hoy por hoy anda jugando muy bien en el Krasnodar de Rusia, titular. Eh, Incluso yo creo que Gustavo Alfaro le tenía ahí en la nómina de convocados, pero al negarse él mismo, prácticamente el renunciar a la selección, entonces él solito se dejó fuera de la tricolor. Entonces, pero anda jugando bien. Ahí va el segundo ecuatoriano, ¿no? Que tendrá actividad en la Europa League. Exactamente, segundo ecuatoriano que tendrá actividad en este torneo. También en otro compromiso, el Young Boys de Suiza, uno de los equipos, yo diría, de mediano orden en el fútbol suizo, se enfrenta al Bayer Leverkusen. Aquí sí, amplio favorito el equipo alemán. Claro. Y favorito para ganar los dos partidos. Sí, Sí, no tendrá problemas para clasificar. totalmente favorito el equipo germano. Otro equipo alemán que también creo parte como favorito en su serie es el Hoffenheim, que se enfrentará al Molde de Noruega. Vea nomás. ¿Qué le puedo decir ahí? El nombre me llama la atención de el noruego. Este equipo de el Molde ha sacado algunos jugadores que hoy en día son bastante interesantes, incluso por este equipo, aunque no fue su primer plantel, pero por este equipo pasó en su momento Zlatan Ibrahimovic. Mm. ¿Sabe que hay muchos jugadores que van de acá de Sudamérica o que aparecen en Europa, juegan en este tipo de equipos, ¿no? Para luego dar el salto. Es como son, podríamos decir, son equipos para la ambientación del jugador. Sí, exactamente.
Son equipos que para dar ese trampolín, digamos, hacia otros equipos grandes, ¿no? Como el ejemplo que usted ponía justamente en el caso de Antonio Valencia. Pasó por equipos como el Villarreal, como el Wigan de Inglaterra, ¿no? Y después sí dio el salto al Manchester United. Y no es que solamente estamos hablando por ejemplo, de nuestros jugadores, porque usted recuerde que para llegar a ser figura, eh, Ronaldo Nazario de Lima no es que se fue directo allá, estuvo por Holanda primero, Estuvo por Holanda, exactamente, pasó por el y PSV. después, exacto, después dio el salto. Y me parece que otro jugador brasileño, ¿puede ser Romario? Me parece que Ro- Romario también estuvo en Holanda. sí, sí, Es sí, decir, algunos jugadores van a estos equipos de países de segundo nivel para luego dar el salto a las grandes ligas. exactamente, sí, totalmente cierto, Pato, lo que indica. Es la forma, ¿no?, en que se van dando a conocer y van adquiriendo experiencia. Otro de los partidos que al menos a mí me llama la atención, pese a que no son equipos, digamos, de, de gran nombre. Bueno, uno de ellos tal vez sí, pero que va a ser interesante por lo parejo será el choque entre el Granada de España y el Napoli de Italia. El Granada, que viene haciendo una temporada interesante en el fútbol español, ¿no? Por ahí peleando puestos internacionales, y el Napoli, que obviamente se lo conoce lo que es. Ah, ¿qué le puedo decir acá? El Napoli es favorito. Por más que el Granada esté jugando bien, pero el Napoli es favorito. El Napoli que acaba de definitivamente, ¿no? El estadio de San Paolo ya no es San Paolo, es Diego Armando Maradona. Exactamente. Y hoy escuchaba justo en relación a eso, que para pasar o para, digamos, rebautizar al estadio, se tuvo que hacer un trámite justamente con la alcaldía de la ciudad de Nápoli, porque el estadio no le pertenece al Nápoli, sino le pertenece a la ciudad. A la ciudad, claro. Es, como decir acá, un escenario deportivo, el Alejandro Serrano Aguilar. Exacto. Ese no es del Deportivo Cuenca, es el estadio de la ciudad. Sí, Y sí, si sí. no estoy mal, es de la alcaldía o es del municipio, ¿cierto? Exacto. Entonces, no es que puede tomar una decisión, como decirlo, el estadio de Laucas. Serán los dirigentes lo que le bautizaron al estadio de Laucas como Gonzalo Pozo Ripalda. Entonces, más o menos para figurar Sí, sí, sí. de lo que ocurrió hace poquito nomás en Italia, en Nápoles. Sí, exactamente. Creo que es un buen ejemplo para un poco hacer la figura de lo que ocurrió allá en Italia. Finalmente, las últimas llaves, Lille de Francia ante el Ajax de Holanda. Buen partido va a ser este. El Lille está peleando en el fútbol francés con el Paris Saint-Germain y el Ajax, que también es de los importantes de Europa. Sí, y de Holanda es uno de los grandes de ese país. Sí, Ah, me atrevo a decir que el Ajax es el favorito ahí. Me atrevo que ese equipo holandés va a pasar en esa llave. sí, puede ser favorito el equipo holandés. Y por último, Olympiacos de Grecia frente al PSV Eindhoven de Holanda. Creo que aquí los holandeses son favoritos. También. Ahí están los dos grandes de Holanda en la Europa League y no hay ninguno en la Champions, de cambio. Sí, se quedaron fuera de Eh, Champions los dos en esta oportunidad. Así las cosas, En resumidas cuentas, David, en resumidas cuentas, dos ecuatorianos en la Europa League. exacto. Cristian Leonel Ramírez y Pervis Estupiñán, Sí, los dos los dos ecuatorianos. ecuatorianos que estarán en la Europa League, esperemos que les vaya bien, ¿no? Que puedan avanzar lo más lejos posible. Sí, al menos yo creo que en estas llaves sí van a pasar. El Villarreal y el Krasnodar. Yo me atrevo a decir lo que por lo menos
a octavos sí pueden acceder. Esperemos que tengan la suerte igual en los sorteos para poder seguir avanzando, insisto, lo más lejos posible. El Villarreal, ojo que ya ha ganado este torneo. La Europa League lo ganó cuando en su momento era la Copa UEFA. La Copa UEFA, claro, sí, sí. Entonces, veamos lo que puede suceder. Vamos a la Champions, donde se realizó el sorteo. Están definidas las llaves para los octavos de final. Además, se conoce ya los días en que se estará jugando cada uno de los compromisos. Esto empieza el 16 de febrero. Habrá 2 partidos ese día, cuando en una de las llaves el Leipzig de Alemania se enfrente al Liverpool de Inglaterra. Gran partido este, gran llave. Me parece a mí una de las 3 llaves más atractivas de esta fase. Los alemanes de Leipzig frente a Liverpool. El ex campeón de la Champions, el Liverpool, sí, estará allí jugándose el todo por el todo, porque tiene la grandeza, tiene, yo diría, incluso la capacidad y el nivel futbolístico como para buscar nuevamente. Aquí sí son grandes los rivales, ¿ah? Mucha categoría futbolística. Cualquier cosa puede pasar. Pero me atrevo a decir que el Liverpool sí tiene cierto favoritismo. Sí, por ahí, si le ponemos porcentajes de favoritismo a las llaves, en esta llave yo por ahí le doy un 55-45 o un 60-40 para el Liverpool. Pero no es mucho, ¿ah? Sí, 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 no es mucho. Ah, Ojo que no Leipzig es mucho. en la Champions anterior llegó hasta cuartos de final. Sí, sí. Acá sí se marca la diferencia con de pronto un gol que marques de visitante, cualquier cosa. ¿Ah? Apenas un gol o 2 goles ya es marcar diferencia, porque es muy las llaves mismas son muy parejitas. Acá no hay tanta diferencia entre el uno y el otro equipo. Acá es Claro, todo parejito. Sí, señor. acá todos son equipos de renombre o de un gran nivel. Justamente una de las llaves también más interesantes se jugará el martes. Lamentablemente pusieron 2 grandes partidos para el mismo día y a la misma hora. Será el choque entre el Barça y el Paris Saint-Germain. El partido que se estará jugando el día martes 16 de febrero. Ese compromiso, a ver, por espectáculo, por nombres, va a ser una llave muy interesante, pero si vamos al momento actual, a lo de hoy en día, el París parte como favorito. El Barça no, Claro. el Barça no está bien en este momento. Y si usted me pregunta porcentajes, yo en este momento pongo 60-40 para el París. Pero estamos hablando prácticamente que faltan 2 meses. Sí, faltan exactamente 2 meses para este compromiso. ¿Y en qué puede cambiar? ¿En qué puede cambiar el Barcelona? Muchos, incluso hace poco nomás leía la prensa española y le dicen que el que menos favorecido salió es el Barcelona. Hablan del Real Madrid, hablan del Sevilla, que pueden clasificar, pero hablan de que Barcelona la tiene difícil. Es el menos favorecido, dice. La Sí, sí, prensa sí. española lo dice. El menos favorecido es el Barcelona en el sorteo, porque se va a enfrentar a un PSG que está a gran nivel. Hoy por hoy está a gran nivel. ¿Ah? Totalmente. Es un equipo consolidado, tiene a jugadores como Neymar, como Mbappé, como Di María, en fin, ¿no? Jugadores importantes. Y ojo que hay un detalle interesante a nivel estadístico y que puede incluso influir, digo yo, desde el aspecto anímico de los jugadores. No sé si usted recuerda que hace un par de temporadas se vieron las caras estos equipos ya en una llave de ida y vuelta. El conjunto de el Paris Saint-Germain le ganó la ida 4-0 al Barça en Francia. 4-0 Sí, señor. le ganó el partido. Todos pensaban, Y ya iba clasificado.
Exactamente. Exact Claro, ya iban clasificados, pues ya solo iban a cumplir con el partido nomás, pues ya lo recuerdo muy claramente. Esa es una amarga experiencia para los parisinos. ¿Sí? Y el Barça en la vuelta les ganó 6-1 y con ese resultado, pues obviamente los dejó afuera. Entonces creo que puede haber una especie de revancha, si se llama así el término, ¿no? Para este partido. Una revancha o el Barcelona saca fuerzas de flaqueza y saca a relucir la grandeza. Sí, puede ser también, Puede darse. pero creo que para eso el Barça necesitará reforzarse. Caso contrario, este plantel no le alcanza. Sí, algo más tiene que hacer. Algo más tiene que hacer. Incluso, no sé, David, que usted es el que suele más estar al tanto del fútbol internacional. Incluso yo diría, hay que limar asperezas en el vestuario, técnico-jugadores. Las relaciones no son de las mejores. Sí, sí, sí. Eso viene diciendo ya hace algunas semanas que no hay buenas relaciones. Más que todo, yo no diría desde algunas semanas, desde que se le nombró al técnico. Sí, Desde que se nombró al técnico, cuando llegó él y dijo, estos no me sirven, estos no quiero, y separó a los compadres, a los amigos y todas esas cosas, y entonces ahí ya se rompió, yo diría, esa buena relación que debía empezar, o al menos debía cultivar esa relación el técnico. y, y yo creo que más allá de a quién saque o a quién ponga, ¿no? Porque cada técnico también tiene su idea y sus decisiones que tomar de acuerdo a sus gustos, me parece que fueron las formas, las maneras en que lo hizo. Sí, no fueron las adecuadas, ¿ah? No fue- hay ciertas eh, formas, como usted lo dice, de decir, ¿sabes qué? Yo no te tengo mis planes. Las, yo pienso o quiero jugadores con otras características, quiero un jugador de tal manera, pero ir de frente, ir de frente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eso, me parece que eso todavía no logran subsanarlo a nivel interno, pero es un gran compromiso. Vea, si juegan a la misma hora ya sabemos qué partido vamos a ver. Ah, obviamente. Ya están, ya no. Después nos enteraremos qué pasa en el otro partido, pero este es el cotejo para no perderse, para no perderse. Sí, definitivamente. Muy bien. El día miércoles jugarán el Porto frente a la Juventus, miércoles 17 de febrero, Porto frente a la Juventus. Este compromiso tiene, me parece, a un favorito, como es el cuadro de la Juventus. El Porto, De la Juventus, claro. si bien llegó segundo en su grupo, el Porto, pero no tiene el nivel para enfrentarse a los italianos. Es ampliamente favorito el equipo de Cristiano Ronaldo. Sí, Ahí lo que me llama la atención es que Juan Guillermo Cuadrado juega a gran nivel en ese equipo y con la selección colombiana era un total desconocido, ¿no? lo que pasa es que también Queiroz, el ex técnico ya de la selección colombiana, pues lo hacía jugar en una posición totalmente diferente. Cuadrado en la Juventus es un lateral con profundidad, con llegada hacia el área rival, y en el cuadro colombiano, con Queiroz, era volante interior. Claro, o sea, no estaba cumpliendo lo que él más sabe. Es el tipo Antonio Valencia en su mejor momento. Toda la banda derecha es para usted. Exacto. Y cambiarle de puesto era perder no, o desperdiciarlo en el campo de juego. Sí, Esa es la palabra, desperdiciarlo en el campo de juego. Juventus des- favorito con el equipo portugués. así es. Y una llave interesante, habrá que ver qué pasa en esta llave, es la que van a enfrentarse en ese mismo día Sevilla, el cuadro español que actualmente es campeón de la
última Europa League, y el Dortmund, el cuadro alemán. Una llave interesante. Si aquí tengo que decidir, me la jugaría por los alemanes, pero por muy poco en la diferencia a favor del cuadro del Dortmund. Los alemanes, aparte de tener una gran contextura física, buen fútbol, son aguerridos. O sea, usted no puede dar por muerto a un alemán, a un equipo alemán. Sí, sí, Sacan sí. fuerzas de flaquezas para salir adelante. ¿Ah? Son grandes los alemanes. Y lo que me llama también poderosamente la atención es que los alemanes no le perdonan a usted, pues. Si le tienen que poner 10 goles, le ponen 10 goles. Si le ponen pueden marcar 6, le ponen. No quitan el pie del acelerador. Ah, ellos son así. Pero eso es algo que incluso yo lo veo bien. Yo creo que eso de muchas veces, como quien dice, hacer un pacto de no agresión para no hacer más goles. No. Con los alemanes no cuenta eso. Si no, hay ejemplos muy claros, muchos ejemplos de los alemanes. El último Sí, ejemplo del año pasado, el Bayern que le hizo 8 al Barça. claro. La misma selección alemana que le hizo 7 a Brasil, pues Exacto. no respetaron ni que era local y que jugaba con su hinchada ni nada. Nada. Entonces, Claro, los alemanes son favoritos. Es como cuando usted habla de los brasileños acá en Sudamérica, los brasileños, cualquier equipo brasileño es favorito, salvo que se enfrenten a argentinos, ¿no? Que ya van muy parejitos. Pero si un brasileño se enfrenta a un uruguayo, un paraguayo, a un chileno, a un cualquiera, son favoritos. Aquí, perdóneme, pero el Sevilla tendrá que luchar duro si quiere clasificar porque parte de favorito el elenco alemán. otra de las llaves en donde también está un equipo alemán será el día martes 23 de febrero, y es que el Bayern Múnich, justamente actual campeón de este certamen, se enfrentará al la Lazio de Felipe Caicedo. Complicada situación para el equipo donde está el ecuatoriano, porque se enfrentará al último campeón. Ahí sí les tocó durísimo el rival. Todos deben haber estado pensando no encontrarse con este equipo en el sorteo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero le tocó a la Lazio, Felipe Caicedo. Es el único ecuatoriano en la Champions, El único. el único, ¿no? El único ecuatoriano en la Champions, Felipe Caicedo. Uno por Felipe, por ecuatoriano, que le quisiera haber clasificado, pero perdónenme, no hay cómo decirlo, pues. Acá va, el Bayern va de ultra favorito. Sí, totalmente. Es ultra favorito el equipo del Bayern. Otra de las llaves muy interesantes que tendrá esta Champions League se jugará ese mismo día martes cuando el Atlético Madrid se enfrente al Chelsea. Dos equipos que van a ir por la clasificación. El Atlético Madrid se sabe lo que tiene, lo que es, y el Chelsea que en esta temporada se reforzó muy bien, así que puede ser un partido muy interesante. Parejito. A pesar de que el Madrid este fin de semana perdió con el Real Madrid en el clásico de la capital. Pero sí es parejito, David. Sí, El sí, sí. Atlético con el Chelsea, sí, van como parejitos, cualquier cosa, cualquiera de los dos puede clasificar. ¿Ah? Sí, es una llave bastante complicada para ambos. Se cierra el día miércoles 24 de febrero con los choques entre el Borussia Mönchengladbach, el cuadro alemán, frente al Manchester City. Aquí el City obviamente terminó primero en su grupo, llegó siendo casi uno de los equipos de mejor puntuación, salvo un empate en la última fecha, y se enfrenta a una de las sorpresas, el Mönchengladbach, que clasificó segundo en el grupo del Real
dejándolo afuera, por ejemplo, al Inter. Al Inter. Claro, y en la última fecha, ¿no? En la última fecha. Oiga, este Manchester City, todas las temporadas arma un equipo para ser campeón de Europa. Invierte muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero en ese equipo, ¿ah? Sí, sí, sí. Pero, pero le falta algo. Yo creo que le falta lo que hemos hablado varias veces en diferentes casos de equipos, y es tener ya esa experiencia, ese recorrido internacional que, como se dice comúnmente, no se compra en la tienda de la esquina, pues, ¿no? Ese recorrido internacional. Hay dos equipos en la que los dirigentes son grandes empresarios, son multimillonarios que invierten todo lo que pueden. Si pueden llevarse a todas las figuras del fútbol mundial, lo harían sin ningún problema, pero que les falta eso, lo que usted acaba de indicar, esa categoría, esa pasta, ese recorrido, ese historial que se gana con muchos años de experiencia de finales ganadas o perdidas. Me refiero a el City y al Paris Saint-Germain. Son dos equipos que se arman para ser campeones, pero les falta dar el paso final. Sí, totalmente. El París anterior estuvo cerca, ¿no? Jugó la final de la Champions, pero el City se ha quedado siempre a medio camino. Si no me equivoco, lo máximo que llegó fue a cuartos de final en alguna oportunidad. A cuartos. Sí, a cuartos de final, no, nada más. Y es un eterno fracaso. Vamos a ver en esta. Pongámosle al City como favorito en esta llave. Sí, Ante una de las sorpresas, como usted lo dice, de estos equipos, de los 16 equipos que están en este momento. así es. Y por último, el Real Madrid, que clasificó primero en su grupo, se enfrentará al Atalanta, el equipo italiano. Un cuadro italiano que tiene un buen plantel, jugadores interesantes, están los dos colombianos en el ataque, ¿no? Pero su actual momento futbolístico no es bueno. No es ni la sombra de lo que fue la temporada anterior, en donde estuvo en la misma Champions peleando en fases finales, pero ahora hay malas relaciones entre jugadores y cuerpo técnico, no ha empezado bien la liga italiana, entonces habrá que ver qué pasa. A pesar de que no tiene un gran nivel futbolístico, el Real Madrid, pero es favorito. Es favorito. Esos jugadores que tienen del medio hacia adelante el Real Madrid le puede marcar la diferencia. Sí, sí, sí. Y con un Sergio Ramos, si está en plenitud de condiciones, es un puntal abajo, atrás, pues. ¿Ah? Usted mismo hace poco conversábamos, ¿se acuerda? Sin Sergio Ramos ese equipo no funciona, no camina. Exacto. Es la inyección anímica y futbolística Sergio Ramos. Pero con Sergio Ramos, en cambio, por más que el equipo en la parte ofensiva no funcione, tiene muchas posibilidades de ganar los partidos por el empuje que el jugador le pone, por esas ganas y por la influencia en sus compañeros. Sí, 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 sí. Favorito, ampliamente favorito para ganar esta llave frente al Atalanta. Sí, definitivamente. Eso en lo que tiene que ver al tema de Champions. Cerramos el programa, Pato. Hemos hablado de Sí. cosas, hemos hablado de muchos temas, así que llegamos a la parte final. Nos queda solamente disfrutar del fútbol de esta semana, ¿no? De la Copa Libertadores, de la Sudamericana y el dramatismo que se vive en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, la penúltima y la última fecha del Torneo Nacional de Balompié. Muchas gracias, David. Un gusto, un placer. Buenas noches. Igualmente, Pato, un gusto como siempre, y a todos quienes nos sigan en DM Todo Fútbol, tengan todos muy buenas noches.